Hola, buena jornada. Bueno, mi nombre es María Laura Pagani y en este módulo 1, antecedentes y evolución de la seguridad vial, como primer tema introductorio en la asignatura que vamos a estar cursando, vamos a hacer un recuento de cómo se fue abordando la problemática de la seguridad vial a lo largo del tiempo y cuáles son los enfoques más actuales de la misma. Bien, el orden en el cual vamos a ir desarrollando los temas, un breve índice, donde en primer lugar nos vamos a ubicar dentro de lo que es un sistema de transporte y el sistema vial carretero en particular. Luego vamos a hablar sobre los distintos factores que influyen sobre la seguridad vial y por último vamos a hacer mención a algunos temas sobre la gestión de este área tan particular de nuestra disciplina. Lo que podemos observar en este esquema es cuáles son los elementos componentes de un sistema de transporte genérico. Bueno, podemos notar las terminales que nos indican el origen y el destino o el origen y el fin de cada desplazamiento o viaje que se realice. Luego tenemos las conexiones físicas, que es el medio físico por el cual se desarrolla cada uno de los desplazamientos, y tenemos las unidades transportadas, que son las unidades móviles a través de las cuales nos desplazamos, ya sea que consideremos como unidad de medida de desplazamiento, ¿no?, a las personas como a las cargas. Si consideramos en este esquema, en el caso particular para el transporte carretero, sobre el cual nos vamos a estar ocupando, las terminales en realidad no siempre hacen falta, ¿sí? Algunas veces estas terminales no son un lugar físico, otras veces sí, es una terminal de colectivo o un galpón de carga, pero sí necesitamos de las conexiones físicas. O sea, el sistema carretero es un sistema apoyado que necesita de una red de infraestructura vial que está plasmada a través de caminos o calles, dependiendo de cuál sea el ámbito donde se desarrolle ese desplazamiento, o sea, los caminos o las rutas en el ámbito rural y las calles, avenidas en un ámbito urbano. Por último, las unidades móviles, ¿sí?, van a ser los vehículos, mayormente a motor, pero también podemos considerar los desplazamientos que se realizan en vehículos no motorizados, que pueden ser los desplazamientos a pie o en bicicleta, fundamentalmente en los ámbitos urbanos. Bueno, sabemos que los sistemas de transporte tienen por objetivo satisfacer las necesidades de desplazamiento tanto de personas como de mercancías. Es decir, el viaje no es un fin en sí mismo, sino que los viajes se realizan por distintos motivos. O sea, pueden ser por trabajo, por estudio, por recreación, por compras. Bien, en este contexto particularmente, si bien sabemos que existen tres grandes medios a través de los cuales se desarrollan los sistemas de transporte, como es el medio terrestre, el medio aéreo y el acuático, nosotros nos vamos a centrar para el estudio de la seguridad vial en el medio terrestre carretero. Entonces vamos a estudiar el transporte carretero vial. Bien, particularmente la demanda de estos viajes la constituyen tanto las personas como las cargas, y esa demanda va a ser satisfecha a través de una oferta que está constituida por las distintas redes de infraestructura que dijimos que eran los medios físicos, las conexiones a través de las cuales se realizaban estos desplazamientos. Es también importante comentar que a lo largo del tiempo, cuando hablábamos de transporte, tomábamos como unidad de medida al vehículo automotor, ya sea particular o de cargas, ¿sí?, priorizando el desplazamiento físico de este vehículo, alcanzar grandes volúmenes, mayores velocidades, y perdíamos de vista un poco lo que es la necesidad de las personas y de la carga en sí. En un concepto más actual,
estamos hablando de contemplar la movilidad, donde la unidad de medida dejan de ser los vehículos y pasan a ser las personas y las cargas o las mercancías a trasladar, teniendo en cuenta, además de los desplazamientos, otros aspectos que tienen que ver con cuestiones ambientales, sociales, económicas. Es ahí donde buscamos que la movilidad sea más saludable, que genere menos impacto en el ambiente y poder contemplar su sostenibilidad a través de la economía, su accesibilidad y asequibilidad para todos. Bien, en este concepto así más amplio, a veces podemos usar la palabra transporte o la palabra movilidad, pero siempre lo vamos a estar haciendo desde un enfoque de la sostenibilidad de este sistema de transporte vial carretero. Dentro del sistema vial carretero vamos a identificar algunos componentes básicos que lo integran. En particular los usuarios, o sea, las personas que realizan los desplazamientos, los vehículos, o sea, todas las unidades móviles en su amplia gama, como vamos a ver, de categorías y tipologías, que son los que se desplazan a lo largo de las infraestructuras. Y como último, tercer factor, un gran grupo de condicionantes como es el ambiente o el entorno. Dentro de este factor vamos a tener elementos que son de carácter estable o permanente, como puede ser el entorno en el cual se desarrolla esa infraestructura, que puede ser urbano o rural, la topografía, que si bien puede ir cambiando a lo largo de la traza, lo va a hacer de una manera más paulatina e incremental. Las características geométricas de la calzada, las banquinas, las obras básicas, la señalización permanente, la señalización variable, la iluminación, los elementos de contención lateral, como pueden ser las barandas, bueno, todos estos elementos que se mantienen estables en el tiempo fundamentalmente. Y por otro lado, también como parte del ambiente, los elementos que pueden ser variables. Acá el más importante que reconocemos es el clima y que va a condicionar mucho y tiene mucha incidencia en las cuestiones de seguridad vial, pero también podemos tener distintas obstrucciones temporales asociadas a comportamientos de las personas en ámbitos urbanos o rurales, como pueden ser manifestaciones o algún tipo de corte debido a cuestiones de mantenimiento, ¿sí? Que requieran colocar algún tipo de señalización variable o temporal y que altere de forma puntual la circulación en las infraestructuras. Me gustaría plantear a continuación algunos interrogantes para que cada uno analice en forma individual, como para empezar a preguntarnos internamente qué entendemos y poner en común algunas consideraciones. ¿Qué es la seguridad vial? ¿Es un servicio que demandamos? ¿Es una meta que queremos alcanzar? ¿Con qué está asociada? ¿Es una única disciplina? ¿Se estudia desde una sola abordaje, desde una sola formación profesional? ¿A quiénes está involucrando? ¿Involucra solo un sector de la sociedad? ¿Nos involucra a todos? Nosotros, ¿qué rol desempeñamos dentro de esto? ¿Qué rol desempeñamos en forma personal como usuarios, que vimos antes? ¿Y qué rol desempeñamos profesionalmente? Podemos cumplir ambos roles muchas veces, estar desde el punto de vista profesional, pero también ser usuarios. Los invito a hacer una pausa, a lo mejor poner en papel y pensar esto sin avanzar en la presentación, a ver cómo tenemos entendido este concepto. Bueno, ahora que ya cada uno pensó por su lado, vamos a avanzar con algunas definiciones. En forma general,
podemos decir que la seguridad vial es una disciplina que estudia y crea o intenta crear las condiciones para garantizar el buen funcionamiento de la circulación, ese desplazamiento del cual hablamos que se realizaba a través de las conexiones, que son las infraestructuras, el buen funcionamiento de la circulación en la vía pública, previniendo los siniestros de tránsito. Y la vía pública es muy importante, porque cuando hablamos de seguridad vial, la palabra vial viene de vía pública, de espacio público, y este espacio público en el ámbito rural es el espacio que está contenido desde un alambrado hasta el otro alambrado, abarcando toda la secuencia de elementos que componen esa sección transversal, y lo mismo en la vía pública, es de línea de edificación a línea de edificación. Entonces comprendemos desde las veredas, los espacios de circulación personal, peatonal, los lugares donde está el mobiliario urbano, hasta abarcar la calzada. Hay que entender bien esto porque muchas veces nos ocupamos del espacio por donde circulan los vehículos y perdemos de vista el resto de jurisdicción, podríamos decir, que tiene la seguridad vial. Y lo que es fundamental es que constituye un campo de estudio multidisciplinar. No es posible abarcarlo únicamente desde la ingeniería civil o la ingeniería vial, sino que tenemos que trabajar de forma interrelacionada con otras profesiones y disciplinas. Y sí, acá es importante resaltar que ¿qué perseguimos con la seguridad vial? Bueno, la seguridad vial persigue la ausencia de siniestros. Queremos evitar que se produzcan los siniestros en la vía pública. En particular, si pretendemos acercar una definición desde la ingeniería civil, podemos decir que la seguridad vial es un área de la ingeniería vial que estudia y aplica los conocimientos de seguridad basada en hechos reales, es decir, en hechos objetivos, para disminuir la cantidad y gravedad de los siniestros viales. Obviamente que reforzamos acá que no es un ámbito solo de trabajo de la ingeniería civil, sino que tenemos que incorporar a todas esas dimensiones y disciplinas, como es la parte mecánica, ambiental, pero también las ciencias sociales, las ciencias médicas, el abordaje desde la psicología, desde la comunicación, desde la educación, las cuestiones económicas. Por eso siempre que analicemos temas de seguridad vial, los grupos que se integran se componen de profesionales de todas estas disciplinas. Sin querer naturalizar la imposibilidad de controlar todas las situaciones que se producen, las situaciones de riesgo que se producen a diario en el espacio público, el objetivo más específico de la seguridad vial es evitar los riesgos más graves y, cuando eso fuera imposible, intentar minimizar la gravedad de las consecuencias sobre la salud y la vida de las personas, aunque esto sea a costa de que ocurran daños materiales, es decir, daños materiales en las infraestructuras o en los vehículos. Habrán notado ustedes que en las definiciones se hace mucho hincapié en la palabra siniestro y por lo general estábamos más habituados a escuchar accidentes. Pero ¿por qué este cambio en la denominación que ya se viene utilizando hace muchos años, tal cual la palabra siniestro de las compañías de seguro? Porque en la forma en la que la comunidad lo denomina, también nos lleva a pararnos de una forma diferente para poder atacar la problemática. Cuando hablamos de accidente, es un hecho fortuito que ocurre por casualidad o por el azar. Por el contrario, un siniestro es un hecho que tiene una causa que ocurre por interacción de distintos factores, es decir, por lo general concurren uno o más factores para que se produzca ese siniestro. El accidente ocurre de forma inesperada, no lo puedo prevenir, mientras que un siniestro es totalmente predecible y de esta forma también se puede prevenir, tratar de evitar, que es lo que decíamos en la definición anterior. Mientras los siniestros pueden ser controlables a través de este estudio, de esta predicción,
de este análisis de las causas, los accidentes son poco controlables. ¿Por qué? Porque son hechos fortuitos, ¿no? Y acá viene la parte más importante. Al denominar accidente, ¿sí? Y al ocurrir un accidente, esto centra la atención siempre en las consecuencias o los resultados que se generan. Por el contrario, cuando denominamos siniestro, ponemos la atención en estudiar todos los factores intervinientes, ver cómo contribuyen cada uno de ellos y cómo podemos hacer para evitarlos o disminuir la gravedad de los siniestros. Entonces, un accidente nos impide responsabilizarnos de los resultados, esta forma de denominarlo, de tener poco conocimiento de sus causas, son inesperados. Todas estas situaciones hacen que quitemos la responsabilidad de los gestores. Por el contrario, un siniestro permite y nos hace tomar conciencia de cada uno de los factores concurrentes para que suceda, y de esta forma podemos definir una serie de acciones justamente para prevenirlos. Por estos motivos y por estas grandes diferencias es que vamos a denominar siniestros a todos los incidentes que tengan que ver con el tránsito y con la seguridad vial y no accidentes. Para comenzar a estudiar esos factores concurrentes para que ocurran los siniestros, nos vamos a enfocar en estos tres elementos que ya mencionamos como los componentes del sistema vial carretero. Los ubicamos sobre los vértices de un triángulo donde encontramos el factor humano en sus múltiples roles dentro de la vía pública, como peatón, ciclista, usuario de transporte, conductor, uno de los más importantes. El factor vehicular, cualquiera sea el tipo de vehículo, ya sea motorizado como no motorizado. Ubicamos en otro vértice el factor de la infraestructura, resaltando también acá que nos concentramos en todo el espacio público, ¿sí? Incluyendo veredas, incluyendo los costados del camino, para el caso de infraestructuras rurales, donde vamos a tener una clase específicamente dedicada al estudio de los costados del camino. Y estos tres elementos, interactuando entre sí y condicionándose mutuamente, se desarrollan en un ambiente que hace referencia allí a lo que tiene que ver con el clima, con el entorno, con el lugar donde la interacción de estos tres elementos ocurre. Entonces podemos decir que si esto está estático, o sea, ninguno de los tres elementos tiene movimiento, seguramente no va a ocurrir ningún siniestro vial. Pero apenas alguno se pone en marcha, o sea, una persona, un vehículo, desarrolla una determinada velocidad, ahí es donde van a comenzar las fricciones y se van a generar las problemáticas que pueden desembarcar en la ocurrencia de un siniestro vial. Cuando pensamos en analizar las causas que provocan los siniestros viales, a modo de ejemplo, los números que podemos ver acá están tomados de una bibliografía de 2015, pero en general, más allá de que los valores puedan diferir individualmente, por lo general la distribución se da de esta forma. Lo que vemos en rojo es que las causas debido al factor humano siempre representan el mayor porcentaje, en este caso el 95%, seguido luego por el factor ambiental y de infraestructura en un 28%, y por último, en menor medida de participación, el factor vehicular, que en este caso vemos que tiene un 8%. Como comentamos antes, en general va a ser más de un factor concurrente la causa de los siniestros, la combinación de 2 o 3 de ellos, y en esta representación lo que a lo mejor faltaría agregar es un cuarto factor que tiene que ver con las normas que rigen el funcionamiento en la vía pública. Normas que rigen los desplazamientos y la circulación, pero que no siempre se ponen en práctica, ¿sí? Y que el factor control ejercería una mayor presión para que esto se dé.
Entonces, si pusiéramos en juego esta acción, ¿sí?, la fiscalización y el control, podríamos lograr que cambie la proporción de los porcentajes y también podríamos lograr que se reduzcan en valor absoluto la cantidad de siniestros viales que ocurren. Bueno, y aquí como un dato de color podemos conversar sobre el primer siniestro vial que se registró. Se produjo en el año 1896, donde a una mujer, madre de 2 hijos, fue atropellada por un vehículo que circulaba a una velocidad inferior a 10 kilómetros por hora. El incidente se dio en una zona parquizada donde el vehículo perdió el control y el conductor iba a los gritos tratando de avisar que despejaran su trayectoria, y bueno, esto no fue posible. En este incidente se determinó que había sido una muerte accidental y no se culpó ni al conductor ni a la compañía fabricante del vehículo, que a lo mejor no tenía estas medidas de seguridad como puede ser una bocina para avisar que está fuera del espacio donde tenía que circular. Un dato que me gusta destacar es que la velocidad en ese momento fue calificada de tremenda, y el médico forense que atendió, bueno, que realizó todas las pericias, declaró que esperaba que nunca más volviera a pasar algo similar. Lejos esto de lo que pasa realmente hoy, y donde las velocidades son aún mucho mayores y muchas veces no respetamos las velocidades reglamentarias. Bridget, esta mujer, se convirtió así en la primera persona que fue atropellada por un vehículo en la historia, y en su memoria la Organización Mundial de la Salud instauró el día 17 de agosto como el Día Mundial del Peatón. Esta jornada en la que se busca que tanto los peatones como los ciclistas como los automovilistas tomen conciencia de la importancia de la precaución al momento de evitar los siniestros viales. Estas imágenes, si bien son impactantes, estamos acostumbrados a verlas a diario en todas las infraestructuras, en ámbitos urbanos, en ámbitos rurales. Hemos naturalizado la ocurrencia, que cada vez aumenta en número, aumenta en gravedad, y lo que es fundamental es que podamos entender que todos estos siniestros se pueden evitar, se pueden predecir y podemos actuar para que ello sea así. Es un mal que apremia a toda la sociedad, que nos afecta a todos, pero nosotros, fundamentalmente en nuestro rol de ingenieros y de poder trabajar sobre las infraestructuras, sobre las conductas, sobre cómo van a circular los vehículos, tenemos mucho por hacer. Entonces vamos ahora a comenzar a analizar cada uno de los factores que tienen que ver, los factores concurrentes, sus características operativas y de diseño, y cómo podemos accionar para que estos siniestros viales que estamos viendo en las imágenes puedan evitarse. Con respecto a los usuarios, normalmente cuando somos pequeños y comenzamos nuestra actividad en la vía pública, nuestro desplazamiento es como peatón. Luego, seguramente haciendo viajes un poco más largos, nos incorporaremos como pasajeros de los distintos modos de transporte, y a medida que somos mayores podremos cumplir el rol de conductor de un vehículo con o sin motor. Entonces, si hemos logrado una formación adecuada, podremos tener un peatón cuidadoso, el pasajero educado y que también cumple las normas para esa situación, y luego vamos a llegar a desarrollar o a formar a un conductor responsable. Evidentemente necesitamos, o es indispensable, contar con una educación vial que va a surgir desde pequeños en las distintas instancias de capacitación que tienen las personas. Es ideal que esa educación tuviera un carácter formal
y fuera continua a lo largo de las distintas instancias que va desarrollando cada persona, porque así es más fácil incorporar determinados hábitos y determinadas conductas que hagan que logremos un usuario responsable en la vía pública. Por otro lado, necesitamos contar con legislación adecuada para regular esos comportamientos y definir claramente cómo nos tenemos que desenvolver, cómo movernos todos en la vía pública, ya que es un espacio común y que vamos a tener que coexistir y compartir con el resto de personas y de actores. Para aplicar dicha legislación y fiscalizar que se cumpla, necesitamos contar con controles efectivos que también hacen las veces de educadores y siguen formando en buenos hábitos y conductas responsables a las personas. En definitiva, si a través de todos estos mecanismos logramos disminuir los malos comportamientos, las conductas indebidas, las infracciones, vamos a estar contribuyendo en la mejora en la seguridad vial que redunda en un bien para todos los usuarios de la vía pública. Cuando hablamos de los usuarios y fundamentalmente refiriéndonos hacia el rol de conductor, que puede ser el que tiene mayor influencia o mayor responsabilidad en la generación de distintos incidentes en el tránsito, podemos ver algunas características que influyen sobre su comportamiento. Hay características físicas que tienen que ver con los sentidos que afectan el comportamiento o el desarrollo de la tarea de la conducción, como son la visión, la audición, el equilibrio y otros sentidos que pueden influir en el momento que vamos conduciendo. Todos estos sentidos son evaluados a través de los exámenes físicos que se realizan al momento de obtener una licencia. Tenemos otros aspectos que tienen que ver más bien con la psiquis o lo psicofísico, ¿no? Como es la inteligencia, la educación vial para conocer las normas, para aprenderlas. Otro que tiene que ver con la capacidad de conducción desarrollada a través de las horas de manejo, la experiencia, y algunas que tienen que ver más con el estado de ánimo y de descanso o la predisposición hacia la conducción. Esta suma de factores psicofísicos hace a las características aptitudinales del conductor que influyen en la tarea de la conducción. A esto se suman las condiciones de contorno, como es el clima, el tiempo, las distintas características del uso del suelo, la interacción con otros vehículos, las características de la vía que también transmiten, dialogan con el conductor al momento de realizar las tareas. Y lo que es más difícil a veces de controlar son los factores actitudinales que tiene el conductor, que estando todas estas cuestiones en óptimas condiciones, ¿no? El conductor puede decidir tomar una acción que puede no ser la debida, sino que va a estar influido por lo que a él le convenga o no, o lo que suponga que está bien hacer. Todo esto son cuestiones que vamos a tener que evaluar y a tratar de controlar a través no solo de la educación, del control, como dijimos antes, de la fiscalización, sino a partir de los diseños que generemos y del diálogo que se dé entre las infraestructuras y los conductores que estén desempeñándose al volante. Pasando ya a analizar el factor vehicular, nos encontramos aquí un gran desafío, ya que podemos ver que las tipologías de los vehículos que componen los flujos de tránsito son muy variadas. Y estas tipologías nos referimos a las características de la operación de estos vehículos, su capacidad de maniobra, sus radios de giro, sus pesos, sus tamaños, su potencia, su capacidad de aceleración. O sea, debemos considerar todas estas características cuando estamos pensando en el funcionamiento conjunto o en la convivencia en el espacio público. A esto además se suman
los nuevos dispositivos que se van desarrollando a partir de la tecnología, como pueden ser los dispositivos de micromovilidad individuales, como podemos ver ahí en la imagen un monopatín, o con los vehículos que cada vez tienen mayor cantidad de autonomía en la conducción, los vehículos autónomos que van incorporándose en la circulación. A veces estos tipos de dispositivos y estos nuevos vehículos, el desarrollo de la tecnología va por delante de la reglamentación y la legislación que va regulando por las zonas por donde pueden circular o cómo deben interactuar con el resto de los vehículos. Esto presenta claramente un desafío al momento de analizar la interacción de los vehículos en la vía pública. Una característica o una variable muy importante que debemos considerar en el desplazamiento de los vehículos es el tema de la velocidad, ya que esta incide muy directamente en las consecuencias de los siniestros viales y en la gravedad de los daños que se van a generar en las colisiones. Adicionalmente, la variable velocidad está íntimamente relacionada también con la contaminación acústica y ambiental que van a generar estos vehículos en el ambiente donde se desarrollen. Podemos hablar de exceso de velocidad cuando el vehículo circula a una velocidad mayor a la que está indicada en la señalización vial correspondiente, y hablaremos de velocidad inadecuada cuando el vehículo circula a una velocidad que está dentro de los entornos permitidos, o sea, no supera la velocidad reglamentaria, pero esa velocidad no se adapta o no se condice con las condiciones prevalecientes o existentes en ese momento en la carretera o en la vía urbana donde se desarrolla el tránsito. Esto puede ser a veces debido al clima, debido a condiciones del entorno. Por ejemplo, un día de lluvia con poca visibilidad, con la calzada mojada, sería necesario reducir la velocidad por debajo de la reglamentaria, actitud que no siempre se puede verificar en todos los conductores. O por ejemplo, si la carretera se encuentra en mal estado de conservación, circular a elevada velocidad puede significar generar una situación de mayor peligro y forzar o acercarnos a la producción de un siniestro vial. Entonces, este factor, que podría también considerarse dentro del factor humano, porque bueno, el vehículo es el que desarrolla la velocidad, pero es una responsabilidad del conductor, quien va a decidir a qué velocidad circula. Pero es importante la variable de la velocidad y es fundamental al analizar la siniestralidad vial. Por otra parte, la velocidad incide en la distancia necesaria para el frenado del vehículo. Sabemos que esta operación de frenado se compone de dos distancias, una que se desarrolla mientras el conductor percibe el obstáculo y reacciona hasta comenzar a oprimir el freno, y la otra, la distancia de frenado propiamente dicho. En el primer término, el vehículo continúa avanzando a la velocidad que venía desarrollando, y en el otro se realiza el frenado, ¿no? La operación de frenado. Entonces, observando el gráfico, supongamos a un peatón que está cruzando la calle aproximadamente a 35 metros de una intersección. Entonces lo que podemos ver es que si el vehículo viene circulando a unos 50 kilómetros por hora, va a tener tiempo de reaccionar y detenerse sin atropellar al peatón. Si el vehículo viene circulando a 55 kilómetros por hora, también va a lograr detenerse, pero más cercano a la persona. Ya si circula a unos 60 kilómetros por hora, va a poder frenar, pero tocándola, va a haber un pequeño impacto. Y a partir de esa velocidad, o sea, si aumenta la velocidad de circulación, ya va a haber un impacto a distintas intensidades, pudiendo haber consecuencias graves y llegar hasta generar la muerte del individuo que está cruzando la calle. Con esto lo que queremos mostrar es la incidencia
que tiene en distintas instancias del tránsito la velocidad que desarrolla un vehículo. Adicionalmente a esto, vemos que este ejemplo está calculado para calzada seca y tiempo de reacción de 1 segundo. Las normas de diseño trabajan con una peor situación, ya que suponen una calzada húmeda, con lo cual el coeficiente de fricción es menor y va a generar una mayor distancia necesaria para el frenado, y con un tiempo de reacción mayor, aproximadamente unos 2 segundos y medio, que es el conductor, el tiempo de reacción aceptable para un conductor tipo. Lo que queremos decir acá es que calculamos las distancias de visibilidad de frenado con condiciones más desfavorables, pero que eso no nos lleve a confiarnos y no señalizar correctamente y no trabajar para que los usuarios y los conductores principalmente desarrollen velocidades inferiores. Otra problemática que se genera con la velocidad, con el aumento de la velocidad, es la reducción del campo visual. El campo visual tiene un determinado ángulo de apertura, es decir, de visión nítida, por el cual debajo de una cierta velocidad ese ángulo es más amplio y podemos ver, digamos, imágenes o personas que se encuentran a los costados de donde vamos circulando. A medida que la velocidad aumenta, ese cono de visión se reduce, ubicando el punto de enfoque a distancias más largas, con lo cual no percibimos los elementos que se encuentran más cercanos a donde estamos. Eso hace que lo que está más próximo se encuentre menos nítido o en un cono de sombras, y podemos no detectar a esos usuarios o a esas interferencias o a esos obstáculos, generando entonces una probabilidad de siniestro con los objetos o personas más próximas cuando circulamos a mayores velocidades. Ahí vemos cómo a 130 km por hora todo lo que se encuentra más próximo al conductor pasa desapercibido para su atención. Aquí les compartimos un link a un video sobre una experiencia acerca de cuál es la velocidad adecuada para circular en zonas residenciales. A veces este tipo de experiencias resultan violentas para aquellas personas que están atravesándolas, pero realmente son muy ilustradoras de las consecuencias que tienen las distintas velocidades en estos ámbitos. Los invito a que lo puedan ver y sacar sus conclusiones. Retomando el análisis de los vehículos, podemos mencionar
que estos cuentan con distintos sistemas de seguridad. Por un lado tenemos los elementos que contribuyen a la seguridad activa, que es la seguridad que se da durante la conducción. Acá podemos encontrar los neumáticos, refiriéndonos a que cuenten con una presión adecuada, con un dibujo que permita generar una buena fricción con los pavimentos, los frenos que nos permiten realizar obviamente la maniobra de frenado, la dirección que contribuye a la maniobrabilidad, la suspensión que genera una conducción más armónica y confortable para los conductores y que estos puedan enfocarse específicamente en la tarea de conducir, los espejos que nos permiten ver hacia las distintas direcciones, las luces que nos iluminan en circulación nocturna y que también permiten al resto de los usuarios observar a los vehículos cuando circulan en la vía pública. Y así podríamos seguir mencionando los distintos elementos que componen la seguridad activa. Por otro lado, están los elementos que tienen que ver con la seguridad pasiva. Estos elementos comienzan a actuar una vez que se produjo el impacto o el siniestro. Podemos mencionar entre estos los cascos para el caso de motocicletas. Aquí sí, los cinturones de seguridad, los airbags, los apoyacabezas. Además, la carrocería misma que permite deformarse sin transmitir ese impacto a los usuarios. Todos estos elementos contribuyen a disminuir la gravedad de las consecuencias del siniestro. Además de los sistemas de seguridad activa y pasiva, a través de los distintos avances tecnológicos se ha ido dando la aparición de sistemas que son de ayuda a la conducción, denominado ADAS por sus siglas en inglés. Estos sistemas colaboran con el conductor en la tarea de conducir, obviamente. Entonces, por ejemplo, podemos tener algunos sistemas que contribuyen a detectar alguna anomalía en el funcionamiento de partes del motor, o no contar con la adecuada presión de neumáticos o nivel de algunos fluidos que son adecuados para el funcionamiento, algún sistema de alarma, como puede ser alerta de que no están colocados los cinturones de seguridad en todas las plazas, sistemas que generen el bloqueo al detectar alguna condición inadecuada. Algunos sistemas detectan el cansancio en los conductores a través del pestaneo, o otros sistemas que pueden detectar la alcoholemia del conductor y automáticamente se pueden bloquear. También se incorporan los vehículos algunos sensores o cámaras, la cámara en el paragolpe trasero para la maniobra de retroceso que nos permite evitar la colisión, o alarmas, por ejemplo, para la circulación en sentido transversal de algún vehículo, como vemos en la imagen de la derecha, el vehículo que está saliendo del estacionamiento, cuando va a realizar la maniobra de retroceso, cuenta con una alarma sobre el tránsito cruzado que le permite evitar esa maniobra y la colisión con el vehículo que viene circulando por la calle. Estos distintos dispositivos tecnológicos se han ido incorporando de a poco, en primera medida, en los vehículos de alta gama, pero en la medida que se hacen más accesibles, se han ido incorporando en los vehículos de categoría más base. Aquí también podemos ver un ejemplo de un vehículo con múltiples sensores, cámaras y emisiones de ultrasonido y radares que permiten ir midiendo distancias hacia los vehículos delanteros, teniendo una alarma del punto ciego cuando un vehículo lo está sobrepasando, la cámara de retroceso. Bueno, son distintos dispositivos que se van incorporando, y todo esto tendiente a lo que comentábamos anteriormente, que es buscar la conducción autónoma, es decir, una conducción donde el conductor no deba operar el vehículo o deba incidir en mínima proporción. Obviamente que esto necesita de una regulación, de un testeo,
En algunos países ya hay circulación de vehículos autónomos y poco a poco irá masificándose y llegando al alcance de todos. Resumiendo lo que estuvimos conversando hasta acá del factor humano y el factor vehicular, puede que uno esté instruido y conozca las normas de tránsito y que el vehículo esté en buenas condiciones, pero va a estar en las cuestiones actitudinales de los conductores de hacerlo de forma responsable. Vemos en estas imágenes que ninguno de los conductores de cualquiera de los dos vehículos lo está haciendo de forma responsable y está tomando realmente dimensión de lo que significa estar a cargo de la conducción de un vehículo. Entonces tenemos que trabajar mucho sobre estas cuestiones para lograr reducir la siniestralidad vial. Continuando entonces con el tercer factor, que es el factor de infraestructura, vamos a hablar un poco del diseño de las infraestructuras viales. Las infraestructuras viales están conformadas por tramos y nodos, donde los nodos son las intersecciones. Por lo general, las intersecciones son puntos donde se concentran los siniestros viales por la variedad de maniobras que se realizan en ellas y fundamentalmente porque hay muchos usuarios que las utilizan o pretenden utilizar el mismo espacio a la vez. Entonces, a la hora de diseñar las infraestructuras viales, se deben seguir los criterios de seguridad, de confort, de estética, fundamentalmente porque esto ayuda a guiar la tarea de conducción, no sobrecargando al conductor, permitiéndole tener una fácil lectura de las infraestructuras y una fácil previsión de cómo realizar las maniobras, y esto permite liberar capacidad mental y poner el foco fundamentalmente en la conducción. Las cuestiones medioambientales y económicas, tanto en la construcción como el mantenimiento, son también criterios que deben aplicarse al momento de diseñar y que terminan contribuyendo a la seguridad vial y por ende a generar reducción en los siniestros que puedan ocurrir. Bien, hablando entonces del diseño de la infraestructura vial, debemos tratar de proyectar caminos autoexplicativos, como se los denomina, es decir, que sean coherentes en el diseño. Por ejemplo, si estamos diseñando curvas horizontales amplias, no colocar a continuación una curva de radio mínimo. Es decir, el conductor espera encontrar situaciones similares a las que ya ha recorrido, lo que se conoce como consistencia en el diseño, que es plantearle situaciones claras que se puedan interpretar y comprender de forma fácil y que no le requieran decisiones que le insuman demasiado tiempo y que puedan generar interferencias en esa conducción. Acá merece un capítulo aparte o vale la pena mencionar el poder considerar las distintas capacidades y características físicas de la variedad de usuarios con los que nos vamos a encontrar al momento de la circulación. Esto significa que debemos diseñar caminos e infraestructuras que perdonen cualquier error que podamos cometer los conductores, porque sabemos y se acepta al momento de diseñar que las personas cometemos errores, nos equivocamos. Entonces lo que debemos lograr es que el diseño del camino y su entorno sea tal que evite consecuencias graves una vez que se produzcan los siniestros que sabemos que van a poder ocurrir. Además, en este diseño tenemos que tener en cuenta el minimizar la exposición de los usuarios a los elementos de riesgo. Por ejemplo, la presencia de objetos fijos próximos a los carriles de circulación, es decir, estudiar y diseñar correctamente los costados del camino, hace que tengamos presente esa disminución en la exposición al riesgo. Esto mencionamos ya que lo íbamos a ver en una clase en especial.
Otra cuestión dentro de minimizar los riesgos tiene que ver con que, por ejemplo, los pavimentos estén diseñados y mantenidos de una forma adecuada, que no sean resbaladizas las calzadas. Entonces, las características superficiales de la calzada que contribuyen a la seguridad vial también lo vamos a estar desarrollando en una clase específica. Adicionalmente podemos mencionar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la señalización horizontal y vertical, que sea una señalización clara, que pueda percibirse con la secuencia debida y que contribuya y ayude a la tarea de la conducción. Todas estas consideraciones y consignas van a permitir diseñar infraestructuras seguras y un ambiente seguro para todos los usuarios. Cuando hablamos del diseño de las infraestructuras rurales, podemos pensar ya que las características de la movilidad en este ámbito son muy particulares. Por lo general se desarrollan velocidades altas, tenemos tránsito fundamentalmente de paso, es decir, que se realizan viajes más largos. El tránsito está compuesto por un alto porcentaje de vehículos pesados, camiones, colectivos. Las intersecciones no son tan frecuentes y por lo general es reducida la presencia de peatones y de ciclistas. Estas infraestructuras, de acuerdo al tránsito, a la demanda de tránsito, esa demanda se va a ver resuelta a través de la provisión de distintas infraestructuras. Puede ser una ruta bicarril de dos carriles bidireccionales, como es lo más habitual en encontrar en las redes viales en Latinoamérica. También se ha utilizado en la práctica, en la medida que aumenta esa demanda, la duplicación de calzada de las rutas de mayor jerarquía, generando una infraestructura de tipo de autovía, donde son calzadas separadas, como podemos ver en la imagen de abajo a la izquierda, pero con las intersecciones, algunas a nivel. Ahí vemos en la imagen una de las típicas formas de resolver una intersección junto con un retorno, donde se permite realizar las maniobras de intercambio de tránsito y a la vez el giro en U. A lo largo del tiempo se ha probado que esas intersecciones este tipo de intersección son bastante peligrosas y se ha ido cambiando con una mayor inversión en obras. Además de duplicar la calzada, se ha transformado la infraestructura vial en autopista. Es decir, la categoría de autopistas nos lleva a resolver todas las intersecciones con cruces a distinto nivel. Cada una de estas infraestructuras va a tener una determinada velocidad de diseño y esa velocidad de diseño es la que va a regir a la hora de definir los parámetros geométricos. Para el caso de las infraestructuras urbanas, la movilidad tiene otras características. Por lo general, las velocidades que se desarrollan son más bajas, el tránsito es fundamentalmente local, la composición del tránsito está constituida principalmente por vehículos livianos. Podemos contar algunos colectivos de transporte urbano, camiones, algún camión de reparto, pero pocos camiones de gran porte. Pero sí acá lo que tenemos es que las intersecciones son muy frecuentes. Muchas de estas intersecciones pueden ser semaforizadas y además hay una importante presencia de peatones y ciclistas. En el ámbito urbano los espacios son a veces más reducidos, por lo que se genera una alta fricción e interacción entre los diferentes actores. Nuevamente, entonces, de acuerdo a las características y a la demanda y al ámbito dentro del entorno urbano, podrá tratarse de calles unidireccionales o bidireccionales.
las arterias multicarril para calles de tipo arteriales, pueden ser avenidas o bulevares. Podemos encontrar zonas de uso peatonal exclusivamente, donde se restrinja el tránsito a cualquier otro tipo de vehículo. Podemos encontrar espacios de convivencia, donde en una misma calzada puedan circular bicicletas, autos y peatones. O también, de acuerdo a los volúmenes y a los usos, podemos diseñar infraestructuras específicas y segregadas para los ciclistas, como son las bicisendas o ciclovías. Todos estos aspectos relativos a las intervenciones urbanas para la seguridad vial lo vamos a comentar en una clase específica también. Vemos aquí algunas soluciones particulares que tienen que ver con cambios en el diseño basados en el estudio de la seguridad vial. Este es el caso de los caminos que se denominan de 2+1, que son muy utilizados en países europeos desde ya hace bastante tiempo. En estos caminos se agrega un tercer carril para permitir los sobrepasos en un sentido y más adelante lo permiten en el otro sentido. Es decir, en forma alternada se va facilitando la maniobra de sobrepaso. Sabemos que en los caminos bicarriles la maniobra más peligrosa es la de sobrepaso y que justamente esta genera colisiones frontales que son las que ocasionan daños más graves. Muchos países han ya experimentado con esta solución y han observado la reducción en la tasa de siniestralidad. En otros países, la incorporación de un tercer carril adicional tiene que ver con la presencia del tránsito pesado en tramos con rampas muy empinadas o muy prolongadas. Entonces el vehículo pesado se aloja en ese tercer carril, trepando la pendiente a la velocidad que pueda desarrollar debido a su carga, y de esta manera el tránsito liviano puede hacer uso del carril principal sin tener que estar realizando numerosas maniobras de sobrepaso. Otro ejemplo es el diseño, sobre todo en autopistas importantes o en autopistas de penetración a núcleos urbanos de gran tamaño. Se incorpora un carril especial, muchas veces en la parte central de la autopista, para vehículos de transporte masivo, como son los colectivos, o vehículos particulares con alta ocupación. En este caso se le está dando prioridad a los vehículos que tienen más de dos o tres personas, para fomentar de esta manera la utilización del carpooling, es decir, el auto compartido, y desalentar el uso de auto particular con baja ocupación. De esta forma se reduce la cantidad de vehículos en estas autopistas. Por ende, vamos a contribuir a reducir la tasa de siniestralidad con el consecuente impacto beneficioso en el ambiente debido a las menores emisiones que se generan. Y por último, otro diseño particular y que también lo vamos a desarrollar en una clase especial, y es el tratamiento de las travesías urbanas. Tenemos rutas que se desarrollan en zona rural, pero que en algún momento atraviesan una zona urbanizada. Entonces, ahí vamos a ver cómo es la problemática en particular, cómo podemos hacer para disminuir las velocidades, cómo lograr esa interacción del tránsito pasante junto con el tránsito local y pueda brindar mayor seguridad en el funcionamiento diario. En este punto es importante remarcar que existen una serie de impactos negativos generados por el tránsito vehicular en el medio ambiente. Hemos mencionado ya el impacto negativo de los siniestros o de las colisiones viales.
A esto se suma la congestión, dada por la presencia de alta cantidad de vehículos, la cual genera acumulación, largas colas, tiempos de demora para todos los usuarios. Esta congestión también trae aparejada una mayor contaminación atmosférica con la emisión de gases, una mayor contaminación sonora, vibraciones, molestias a todos los usuarios. A lo largo del tiempo, las ciudades han priorizado y han naturalizado el asignar espacios en la vía pública al automóvil particular, relegando hacia pequeños espacios a los usuarios peatones o ciclistas y también contemplando en menor medida a los vehículos de transporte masivos. Actualmente el nuevo enfoque, el nuevo paradigma para estudiar la movilidad en las ciudades pretende invertir esta pirámide de la movilidad, cambiar las jerarquías, poniendo en la parte superior de esta pirámide a los peatones, asignándole mayor espacio, luego a los ciclistas, y ponemos a estos dos actores o usuarios en la parte superior y con una mayor asignación de espacio, justamente porque son los usuarios más vulnerables y a quienes tenemos que proteger en mayor medida, pero adicionalmente porque son los usuarios que son más eficientes energéticamente para realizar los traslados. En la parte central de esta pirámide ubicamos priorizando al transporte masivo, porque también genera una mayor eficiencia en el uso del espacio público, luego al transporte de cargas, porque todo núcleo urbano o área donde confluyen varios intereses requiere de la provisión de mercancías y de todo el intercambio necesario para desarrollar la vida urbana. Y por último, los vehículos particulares, privados, al final de esta pirámide en cuanto a la priorización. Es importante comenzar a introducir este concepto también en los diseños, porque de esta forma vamos a favorecer no solo el cuidado del ambiente, sino el cuidado de los usuarios más vulnerables. En el año 2004, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial publicaron un informe sobre la prevención de los traumatismos causados por el tránsito. Y ahí se mostraba la siguiente información. En el año 1990, los traumatismos causados por el tránsito representaron la 9ª causa de muerte a nivel mundial. Si la situación seguía de esa manera a través de una proyección que realizaron para el año 2020, el tránsito pasaría a ser la 3ª causa más importante de fallecimiento de personas a nivel mundial. En ese informe se publicó también que morían por día unas 3.000 personas debido a los siniestros viales en el mundo, de las cuales el 85% de esas víctimas se daba en países de ingresos bajos y medios. Por eso hablamos que este problema es un problema de inequidad social, porque justamente son castigados los más castigados son los países de menores recursos. Sumado a eso, las muertes fundamentalmente se producían en usuarios vulnerables, es decir, en peatones y ciclistas. Esto se debe fundamentalmente porque los países pobres, digamos, no poseen recursos económicos para lograr infraestructuras viales seguras y para dedicar recursos justamente a políticas y planificaciones que ataquen la inseguridad vial. Es así que, dado que son los países más pobres, los usuarios más vulnerables, es por esto que podemos decir que la seguridad vial es un concepto que contribuye, alimenta y está incluido en el paradigma de la movilidad sostenible. Este paradigma de la movilidad sostenible se basa en 3 pilares. El primero justamente tiene que ver con la equidad social, y es decir, que cualquier persona, independientemente de cuáles sean sus recursos económicos y su condición social, tenga una accesibilidad abierta, amplia,
a los sistemas de transporte y que estos sistemas sean seguros, que le garanticen poder realizar el viaje sin sufrir un siniestro en la vida pública, lo cual tiene que ver con otorgar una buena calidad de vida. El segundo pilar se refiere al equilibrio ambiental, es decir, al uso de los recursos renovables, o sea, discontinuar el uso de energías no renovables, reemplazarla por energías limpias. Por eso es que se están usando o se continúan desarrollando vehículos con distintos tipos de motorizaciones diferentes de la motorización a combustión, eléctrica, pila de hidrógeno, distintas alternativas. Esto también contribuye a evitar la contaminación ambiental, también contribuye a evitar o disminuir el ruido y la contaminación sonora, lo cual redunda en una mejor calidad de vida y en un aporte a la salud de las personas. Y el tercer pilar, que tiene que ver con la pata económica, y es decir, apunta a que todos los viajes que se deban realizar se hagan al menor costo para la sociedad. Y acá es donde empiezan a jugar los tiempos de viaje, la comodidad con la que se hace, la asequibilidad del poder acceder a esos sistemas de transporte, y también tiene que ver con el riesgo de que no se generen los siniestros. Reduciendo la congestión también somos menos propensos a que ocurran, y todos estos factores redundan en los costos que tiene el transporte para la sociedad. Entonces, estos tres pilares contribuyen y soportan al paradigma de la movilidad sostenible. Entonces, bajo este nuevo paradigma, lo que se pretende en áreas urbanas es lograr lo que denominamos calles completas, donde el espacio público se ordena y se asignan espacios para los distintos modos de transporte, desde los modos motorizados hasta los no motorizados, con espacios para maniobras y estacionamientos claramente demarcados, donde se priorizan los modos activos, como dijimos, la caminata con espacios de vereda, la bicicleta con infraestructuras segregadas y seguras, y con espacio para el resto de actividades, como podemos ver en la imagen, un espacio destinado al transporte masivo, al mobiliario urbano, a las actividades de comercio en el espacio público, es decir, calles que contemplen la infinidad de usos y de usuarios que contiene el espacio público. Por otro lado, y especialmente en rutas o en las áreas rurales, y contemplando la tendencia de incorporación de tecnología y con vistas a la conducción autónoma, vamos a necesitar infraestructuras de calidad, con buen mantenimiento, con adecuada señalización, ya que estos sistemas requieren una mayor interacción y una mejor comunicación entre la infraestructura y los vehículos con distintos tipos de sensores y receptores de información. Entonces acá nos preguntamos cómo podemos actuar para mejorar la seguridad vial, para gestionar una mejor seguridad vial. Bueno, tenemos dos formas. Uno es el enfoque real, es decir, aplicar medidas correctivas una vez que han ocurrido los siniestros, analizando dónde ocurrieron, por qué ocurrieron, cuáles fueron los factores concurrentes, pero digamos actuando en forma correctiva, posterior. Y la otra forma es actuar en forma proactiva, es decir, antes de que se produzcan los siniestros. Prevenir, tomar medidas para evitar o reducir la severidad de los siniestros viales, es decir, actuar antes de que se produzcan. Cuando se aplica un enfoque reactivo, lo que se hace es estudiar los sitios, tramos o puntos donde se produce gran concentración de siniestros, se estudian cuáles son estos tramos o sitios más peligrosos, pero para esto es necesario contar con una información estadística muy detallada y confiable sobre los distintos siniestros, es decir, un registro
detallado de la ocurrencia de los mismos. En los países más desarrollados sí se cuenta con esta información porque también hay recursos dedicados a los sistemas de recolección y sistematización de la información. Pero esto se complica bastante más en países donde estos recursos no están dispuestos para el análisis de la seguridad vial. Entonces la información con la que se cuenta, la información estadística, no es del todo confiable y es más difícil poder sacar conclusiones a partir de esta información. Cuando hablamos de un enfoque proactivo, este se basa o surge bajo el concepto del que venimos hablando, un concepto de seguridad vial sostenible. Este concepto surge en los Países Bajos en la década del 90 y él mismo considera que el tránsito vial es inherentemente inseguro, que las personas cometemos errores, que el cuerpo humano, el físico, es vulnerable y que no siempre cumplimos con las normas. Entonces hay que diseñar y proyectar y gestionar de otra manera, como dijimos un poco más atrás en esta presentación, con diseños indulgentes. Como bien dijimos, esto comenzó en los Países Bajos y luego continuó en Suecia con el concepto de visión cero, que también lo vamos a ver en las próximas presentaciones. El concepto de visión cero lo que argumenta es que ninguna muerte puede justificarse por un siniestro vial. Entonces a lo que se apunta es a 0 muertes y se basa en el concepto de diseñar un sistema seguro para todos. Bien, el enfoque de un sistema seguro para lograr justamente una seguridad vial sostenible se representa a través de un círculo donde en él se engloba justamente o se puede observar la multisectorialidad de las áreas que lo integran, centrando o haciendo foco en la tolerancia humana de los impactos a las colisiones. Observamos que se incluyen acá las vías y los costados o los bordes de las vías, que estos sean seguros. Se incluyen las velocidades con las que se diseña cada infraestructura, las velocidades con las que se señalizan, los controles de velocidad debido a los motivos que ya vimos y que se generan producto de circular a elevada velocidad. También se centra en contar con usuarios seguros, en pensar cómo lograr esto a través de la educación, de la formación, con controles en la habilitación de los conductores, en las campañas de educación, asignando espacios seguros a los usuarios más vulnerables o diseñando infraestructuras específicas para los usuarios más vulnerables. También tenemos el aspecto que contempla el contar con vehículos más seguros, como hemos hablado, no solo dotados de elementos que aseguren o garantizan una circulación más cómoda y confortable, sino también lo relativo a las revisiones técnicas, a los controles que deben tener estos vehículos para circular en la vía pública y todos los otros aspectos que se deben contemplar que tienen que ver con la gestión, la coordinación, la investigación, el contar con normas de tránsito y vigilar su cumplimiento. Este concepto, este enfoque, también se apoya en que la mayoría de las colisiones son predecibles y evitables. Entonces hay que estudiar cuáles son las posibles causas, los factores concurrentes para tratar de actuar antes de que se produzcan. Esto es lo que hablamos al principio sobre la designación o la denominación diferente al llamarlos siniestros o accidentes. Y bien, ya habíamos comentado que se enfoca en la vulnerabilidad del cuerpo humano al impacto, a las colisiones, aceptar que los seres humanos cometen errores, que las responsabilidades son compartidas. Acá ya no recae únicamente en el conductor o en el usuario, sino que empezamos a tener que involucrar a los gestores del tránsito, a los operadores de los distintos sistemas, a los profesionales que diseñan, porque como bien dijimos, los conductores
pueden cometer un error, pero si el camino o el entorno está bien diseñado, seguramente ante un despiste, una salida de la calzada, tal vez el vehículo se pueda controlar y retomar su trayectoria sin sufrir ningún siniestro. Entonces, el foco integral del enfoque de sistemas seguros está puesto en un proceso secuencial, es decir, no vamos a lograr los cambios de un día para el otro, sino que esto es un proceso que se va desarrollando a lo largo del tiempo, una etapa a continuación de la otra, pero teniendo como premisa fundamental el objetivo de la protección de la vida de los humanos. Se persigue la idea que como sistema la suma de las partes, ¿sí?, actúe de forma más poderosa que cada una por separado, donde cada una retroalimenta a la otra, y si una de esas partes falla, es decir, que se produce el siniestro, las otras contribuyen para que la gravedad de sus consecuencias sea la más leve posible. Entonces, cada uno de estos puntos va resumiendo los factores que vimos desde el principio de la presentación de hoy, y podemos ver también la transversalidad que tienen todas las áreas que vemos en el perímetro del círculo y cómo cada una de ellas contribuye al objetivo. Bueno, y para cerrar, acá les dejamos un listado de bibliografía que van a tener disponible para consultar. Muchas gracias por la atención y cualquier consulta a disposición por los canales disponibles.